Saludos, yo soy Yaisa Shirel Ramírez Carvajal y en este video voy a hablar sobre un artículo en el que se titula Trauma psicosocial, trastorno de estrés postraumático y tortura. Esto por el autor Carlos Madariaga. Empezando con la lectura empática, aquí se abordará sobre todo mis pensamientos y mi parte humana. Respondiendo a la pregunta sobre qué emociones me generó el documento, yo no podría decir que me generó una emoción o sentimiento en particular, ya que fue una sensación que ya había experimentado antes, pero no creo que tenga en sí un nombre. Sin embargo, lo que creo que sería lo más cercano a lo que yo sentí sería a la preocupación y la impotencia, ya que al leer distintos extractos del documento se mencionaban situaciones de estrés continuo y lo que conlleva tener este tipo de trastorno y lo que tiene que pasar una persona para poder ser diagnosticada con este padecimiento. ¿Sobre qué fragmento, testimonio o hallazgo me confrontó más? Supongo que sería lo que antes ya mencioné, los fragmentos que mencionaban hechos sobre invasión o dominación sobre eh, otro territorio y las torturas. Bueno, solamente se menciona la palabra tortura, pero varias veces solamente con una palabra te imaginas mucho más del contexto. Y es una parte que, si bien no me afecta tanto como antes, sí puedo decir que provoca en mí ese sentimiento que no puedo describir o ponerle un nombre. ¿Y sobre qué elementos de dignidad, dolor, resistencia o trauma identifiqué? Yo identifiqué el elemento de trauma y principalmente el trauma o inconsciente colectivo sobre cómo un estrés continuo sobre las personas de una comunidad en específico, de una característica en específico, puede llegar a afectar en sí a solamente ese tipo de personas. Es decir, que el estrés vaya dirigido a un sector en específico. Sobre el análisis técnico, esta sería la parte académica. Sobre el tipo de trauma, yo identifiqué que sería un trauma complejo e histórico debido a que encontré un extracto de la página 14, si no mal recuerdo, sobre Hans Kelsen y la traumatización secuencial. Y esto ya que habló un poco sobre este trauma casi generacional, sobre cómo una comunidad puede sufrir un estrés muy, no sé si sería el único, pero un estrés específico sobre un evento, sobre una palabra, sobre un dicho, sobre algo injusto en sí a una comunidad, a un grupo de personas o a una población. Y esto puede ser, el documento menciona un poco sobre hechos muy como individuales o específicos, pero en Hans Kelsen hablaba un poco sobre cómo esto podía pasar de generación en generación y pues afecta también a nivel individual. Sobre las reacciones emocionales, cognitivas y conductuales presentes, yo pude identificar que, de acuerdo con Kelsen, este trauma se desarrolla como un estrés continuo,
y de una intensidad bastante extrema. Un sentimiento de represión y además aborda la causalidad sociohistórica del trauma. Ahora bien, sobre cuál es la aportación principal del documento. Como tal, pienso que la aportación principal del documento se trata más que nada de una explicación sobre un tema que a día de hoy sigue siendo poco mencionado. Es decir, a pesar de que con el pasar del tiempo ya han habido películas, series, artículos sobre, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que es el tema del que se trata este documento. Es algo que igualmente sigue habiendo un poco de tabú. Sigue siendo un tema un poco tabú, no solamente para el trastorno de estrés postraumático, sino en sí para la mayoría de enfermedades de índole mental. Si bien ya actualmente en el siglo XXI ya hay un poco más de apertura, aún se sigue teniendo un tipo de barrera para llegar a, si bien no empatizar, a comprender un poco más sobre lo que sienten, sobre lo que sufren estas personas, ya que al fin y al cabo, como es un trauma, significa que tienen un malestar o un sufrimiento que les está impidiendo hacer más bien experimentar algo en su vida. Es algo que si no se trata con la gente o la técnica adecuada en el momento en el que sería recomendable hacer, podría llegar a causar pues efectos devastadores para la persona que está sufriendo. Y bueno, mostrando datos sobre las alteraciones en la psique del individuo, también al enfrentarse con un evento que ocurre de una forma inesperada, ya que esta es una afirmación que puede ser percibida como algo obvio. Sin embargo, yo considero que a veces el recordarlo y el saber específicamente qué es una crisis o qué es ese estrés puede ayudar a que se entienda un poco más sobre estos temas. En cuanto a la reflexión personal y ética, respondiendo a las preguntas, la responsabilidad profesional que me genera este caso, puedo decir que conocer más sobre este tipo de trauma y cómo es que se puede ayudar a las personas que pasan por este tipo de situaciones, sería uno de los puntos, yo creo, más importantes, ya que al haber distintos trastornos y al ser el TPT uno de los más estudiados debido a un número significativo de casos, principalmente llamó la atención que era sobre soldados después de la guerra o después de haber sufrido acontecimientos traumáticos en batalla. Pues en ese ambiente considero que no solamente del TPT, sino que de otros trastornos sería bueno investigar un poco más a profundidad de cada uno. Sobre los retos personales que identifico al trabajar con trauma, en sí no he tenido ninguna interacción cercana con una persona que tenga un trauma. Sí puedo decir que el conflicto o el reto que yo veo en mí misma sería, además de observar el sentimiento de la persona, yo además de identificarla puedo sentirla. Claramente no es lo mismo, no podría llegar a entender
por completo a otra persona que no fuera yo misma. Sin embargo, sí puedo decir que esos sentimientos, principalmente de tristeza o injusticia, un sentimiento como de impotencia, generalmente esas sensaciones son con las que tengo un poco más de son como un reto para mí para poder canalizarlas y concentrarme en la persona con quien tengo enfrente. Yo creo que ese sería el reto personal que tengo. ¿Y qué recursos de autocuidado necesitaría? Yo creo que principalmente una constante introspección y revisión sobre mi estado actual, una introspección y revisión tanto eh, personal, es decir, una introspección propia y además una revisión de un profesional para que pueda evaluar mi estado y si hay algo que me impida eh, poder realizar una intervención para con la persona que necesita un apoyo. ¿Y qué aprendizaje me llevo a mi vida y a mi práctica profesional? Yo puedo decir que me llevo una vista distinta sobre algunas de las situaciones que acontecen y han acontecido a lo largo de la historia y de la humanidad. Es decir, a veces vemos como acontecimientos muy por encima, muy en modo noticia. Sin embargo, el leer este tipo de artículos sobre una inspección más profunda sobre lo que hay detrás o sobre lo que significa, sobre lo que significa todos esos acontecimientos. No es solo algo como externo o algo que pasó, sino que es algo un poco más hondo de lo que se cree o tiene más cosas de lo que se cree. Y en sí, ¿cuál es mi opinión personal? Yo lo resumo a que a veces las palabras se quedan cortas y que le he podido dar una buena mirada a mi interior, a mis creencias y a mis sentimientos. Entonces, yo considero que esta es una actividad en la que, además de ver otro tipo de ¿cómo decirlo? En ese tipo de actividades yo creo que a veces la empatía o el ponerse en el lugar, entre comillas, del otro, o ponerse más bien en los lentes de la otra persona, a veces te preguntas qué harías tú mismo o qué haría otra persona en su lugar, o cómo es que esa persona podría seguir adelante con su vida o podría vivir, más bien podría vivir, cómo podría seguir viviendo con un acontecimiento que le pasó. Entonces considero que este tipo de actividades es enriquecedora para poder conocer tanto a la situación externa, a nuestro entorno, como también a nosotros mismos. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar.